Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a AS Mundial, nuestro programa de fútbol internacional del diario AS por todas las plataformas, además de Caracol Radio. En esta noche cargada absolutamente de información, cada vez más cerca de la Copa del Mundo, porque para allá nos perfilamos. Vamos en ritmo crucero ya para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La seguridad de los estadios, el tema de Mikel Merino en España, Edwin Cetré, se cayó su pase a Boca. Terrible lo de el equipo Xeneize, además su capacidad para cerrar un refuerzo. En Portugal, Roberto Martínez no está tan firme como lo creeríamos y ya están pensando en su reemplazo o le pusieron exigencias. Bueno, vamos a hablarlo con todos los compañeros, así que empiezo a saludar. Profe Adrián Magnoli, profe, buenas noches. ¿Cómo te va, Pipe? Hola, qué lindo que estén ahí del otro lado y nos acompañen en este ratito. ¿Cuántos días dijiste? 120. 120 y 89 días para que Lorenzo diga, estos son los que van al Mundial. Eso es lo que me tiene más ocupado, no preocupado, porque Colombia está muy bien, ¿no es cierto? Colombia está muy bien en el 11 principal, lo hemos venido hablando. En el 11 principal para 5, 6, 7 cambios que tiene preparadito siempre Lorenzo. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Bueno, ojalá que sigamos bien. Veremos el tema de Yerry Mina, seguramente lo revisarán en los próximos días y nos darán un parte de tranquilidad, que es lo que se espera. Don Juan Camilo Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y a todos los que nos acompañan, nuestros compañeros, obviamente, los espectadores que están hoy en AS Mundial, en esta noche, donde usted ya lo decía, Andrés, y es el tema de la seguridad en los estadios. Hoy habló la cabeza de ICE, que es esta fuerza policíaca de inmigración de los Estados Unidos. Todd Lyons habló con un comité que hay en el Congreso de Seguridad, donde le preguntaron si iban a, tal vez, a relajar un poco su actividad durante el Mundial. A lo que respondió el señor Todd Lyons que no, que todo lo contrario, que la seguridad en los estadios iba a estar muy de la mano de todo el trabajo que iba a hacer ICE para proteger, según el señor Todd Lyons, a todos los visitantes y a los locales, para que todos los espectáculos salgan lo mejor posible en materia de seguridad. Entonces ICE va a estar muy de la mano con el resto de fuerzas policiales norteamericanas durante en los estadios, durante los partidos del Mundial. Además se venían preparando también agentes del FBI especializados en la Copa Africana de Naciones, manejo de drones, personal, reconocimiento facial, bueno, toda una logística completa para esta Copa del Mundo. Tatiana Rodríguez, bienvenida, buenas noches. ¿Qué más, Andrés? Buenas noches para usted, para todos nuestros oyentes, para todos los que nos ven también. Feliz de estar acá otra vez con ustedes. Y bueno, lo que usted dice de Edwin Cetré realmente sí es preocupante por el jugador colombiano. Cabe decir que todavía no se ha caído del todo, ¿no? Boca todavía no lo ha descartado del todo. Sin embargo, sí es preocupante lo de sus exámenes médicos, porque es por esto que todavía no se ha cerrado, digamos, la negociación entre el equipo y el jugador. Y fue lo mismo que le pasó con el Atlético Mineiro. Recordemos que antes iba a ir para Brasil, sí, tampoco se dio, y también fue porque el equipo brasileño encontró anomalías en esos exámenes médicos. Ahora están diciendo, Tatiana, que Juan Román Riquelme dijo, usen la cicatriz para bajar el precio. No van a pagar $5 millones por un jugador de la liga local. Bueno, pero que pasen 2 equipos, porque no es solo Boca. Pero por eso ofrecieron condición de préstamo, porque no iban a pagar. Pero tengo noticias de eso. Bueno. O sea, cuando quieras presentar a todos los muchachos. Vamos a saludar a todos los muchachos. Don Luis Alejandro Restrepo. Andrés, feliz noche para usted, para todos los oyentes. Muy contento de estar acá en una nueva noche de AS Mundial. Salió en Alemania que Nico Schlotterbeck puede ser posible refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada. Boom. Pusimos a revisar y Schlotterbeck es en las últimas 2 temporadas el central con mejor calidad de pases progresivos y un índice demasiado alto en duelos en defensa. Creo yo que podría ser uno de los fichajes más interesantes, sobre todo si lo cierran antes del Mundial, porque recordemos que es titular con la selección alemana y si llega a tener una gran Copa del Mundo, como se prevé. Es jovencito, ¿no? Sí, Schlotterbeck es categoría 1999, tampoco es tan joven, 27 años, una edad buena para un central. 191 centímetros de altura, va bien por arriba, es zurdo, es de los pocos centrales zurdos que hay. O sea, compran Don Nevera. Ese es el gran problema. Don Nevera tienen, Don Nevera, ¿y qué hace con Don Nevera? Ahora lo que pasa es que Schlotterbeck ya está consolidado.
Hausen no Y ha bueno, podido. pero nos están pintando a Hausen como la gran maravilla. No. El tema está como el central por derecha. Claro, no, Ahí está el también, problema. también. no ha salido, yo creo, la apuesta de Hausen tan bien como pensó el Real Madrid, siendo esta una de las temporadas, en comparación con las temporadas pasadas, el equipo concede muchos más goles y más acciones de gol en contra. Preguntemos. Entonces, puede ser interesante, preguntemos a quién le ¿Pero va a tiene preguntar. cuántos añitos Hausen? No, No, Hausen es tiene un 20, superjoven. 21 años. años. 21 Todavía años. tiene mucho Pero vamos a para preguntar, crecer. vamos a preguntar a Óscar García de nuestra redacción del diario AS en España. Óscar, buenas noches. Schlotterbeck al Madrid por encima de Hausen. Óscar. Schlotterbeck tiene dos razones que le hacen interesante, o dos argumentos que le convierten en un futbolista interesante para el Real Madrid. Primero, que es central, y segundo, que acaba contrato. En Madrid hace tiempo y eso se ajusta a la política que implantó el Real Madrid ya desde hace años de intentar fichar jugadores libres. ¿Que Schlotterbeck pueda llegar? Sí, es una posibilidad, se publica en Alemania, pero yo creo que si llega Schlotterbeck no va a ser el único central que llegue a Real Madrid. Como Llegará el comentaba Cuti, profe. llegará el Cuti, ¿cómo lo ves? Está verde porque en Argentina están hablando de que el Cuti puede ser jugador del Real Madrid. Y Yo- se quedó ojo. sin entrenador, además. Claro, ojo Cuti con el Romero Tottenham, ahorita. que puede tener una campaña que lo lleve al descenso. El Cuti es Pepe. Sí. Es Sí, el sí, estilo sí. Pepe, el estilo que gusta, ¿no? Ahí, voilà. Óscar, gustaría una También se va a defensa. vincular. ¿Gustaría una defensa Schlotterbeck, Cuti Romero en el Real Madrid? Al Cuti también se lo ha vinculado con el Atlético de Madrid. O sea que veremos, no lo sé. El Cuti, a ver, es un jugador que tiene contrato con el Tottenham y no creo que lo dejará salir por poco dinero. Y ahí entra la política del Madrid de ajustar sus inversiones. No lo sé, puede ser por experiencia, por recorrido en Europa, por condiciones, y podría adaptarse perfectamente al Real Madrid. Lo que no sé si se adaptará al Real Madrid son las pretensiones económicas del Tottenham, que no es un club fácil para negociar. Totalmente. Y en año de mundial los precios Peor. elevan. Peor aún. Dato del Cuti Romero, es el Dato del quinto Cuti Romero. central con más faltas por partido en la Premier y es el No. primero con más expulsiones, 2 expulsiones Y- esta temporada. Y por Lo expulsaron delante en el del último Cuti en partido. expulsiones debería estar el Cuti Romero, porque se salva demasiado de que lo expulsen, porque los árbitros en Inglaterra son permisivos. Y es el Sí. segundo con más tarjetas. Es un kamikaze, es un Oh, por kamikaze favor. como Cuti va. es de pata brava. Sí, pata brava. Oiga, pero yo me quedé picado porque Oscar dijo que entonces Schlotterbeck y otro. ¿Cuál es el otro? No, Schlotterbeck y otro. no pero sé. Oscar, yo sentí que Oscar iba a decir algo. Sí, hay un nombre, Oscar. No. A ver, más que las entradas, la situación de la plantilla del Real Madrid invita a que la próxima temporada tendrán que venir por lo menos dos centrales. Álava parece claro que va a salir. La situación de Rüdiger es también complicada por la edad, por los problemas físicos que está teniendo. Militao, que es un jugador, a mí me encanta, me parece un central extraordinario, ha sufrido 2 lesiones graves en un corto espacio de tiempo. Y a ver, y te quedan Asensio y Hausen, que como decíais, no está respondiendo a las expectativas que despertó su fichaje. Así que me parece claro que mínimo un par de centrales y para cubrir las salidas y los posibles contratiempos. Esta temporada se está viendo que hasta Tchouaméni ha tenido que jugar de central en repetidas ocasiones. Sí. Dios mío. Ese es un Luisito, tema. entonces, la tarea, Luisito, es buscar Encontrar un central para centrales Madrid. que se le termina contrato. Centrales que se le termina contrato y que tengan la capacidad para jugar en el Real Madrid. Real Madrid, sí. Ese es Porque el tema. evidentemente no Ese van a es el pagar tema. una moneda por nadie. Porque Por yo nadie. tengo varios que terminan contrato, profe, pero en el Real Madrid no jugarían ni en los sueños. Ese es el gran problema. Claro, Ese es el claro, gran no, problema. no, un central de la categoría para el Real Madrid. Ahora, Bueno, recordemos aguánteme, que en el aguánteme. Mundial el Real Madrid ficha después del Mundial la figura. Lo hizo con James. James. en Lo el hizo con James y con Toni 2014, Kroos, además. Con Toni Kroos. Siendo campeón del mundo. Siendo campeón del mundo. Pero ya, ojo, Toni ya venía siendo figura del Bayern Múnich. no. Ya era campeón de Champions con el Bayern Múnich. El otro Sí. que termina contrato ahorita, que nos decía nuestro compañero en Alemania, si no estoy mal, no sé si ya renovó, pero que era uno de esos perfiles, es Upamecano Ya en el renovó. Bayern Múnich, y el Bueno. otro es Konaté del Liverpool, centrales por Usted derecha. va detrás de Konaté, yo sé que a usted le encanta Le Konaté. A encanta. mí me sí. encanta Konaté. Bueno. ¿Es francés? Es Upamecano francés. ya renovó. Francés. Es amigo Ya de renovó. Vea usted. Ya renovó, ya no ¿Es sé. amigo de con el Mbappé? Bayern Múnich. No sé. Pero bueno, voy a tomar un charter para Ciudad de México. Nos vamos para México.
Profe, ¿Pero hoy- qué pasa? No, No hoy está. abandonó, él es cobarde. Jair salió corriendo. No le Hoy diga envió así a a Diego Jair. Gorostieta a poner cara. Diego, esta mañana nos sorprendieron unas declaraciones de James David Rodríguez con el New York Times diciendo: he dado pasos en mi carrera que no debí dar. Todo por seguir el corazón. ¿Será el León de México un paso que James no debió dar? Sobre todo por cómo se terminó dando lo del Mundial de Clubes. Sí, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Sí, ya bien lo menciona James, y yo creo que por ahí sí suena como lo que le llamamos por acá una pedrada a León por este tema del Mundial de Clubes, que él ficha para jugar precisamente el Mundial de Clubes. Después se da este tema con el León, con Grupo Pachuca, que no terminan por clasificar al Mundial por el tema de la multipropiedad. Entonces, por ahí yo creo que le quedó la espinita a James de haber venido a México, al menos con el León. Tal vez por ahí era de haber dicho, no, pues si iba a México, pues prefería ir con un club con el que pudiera competir, aspirar a algo. Lo cierto es que con el León lo hizo por el Mundial de Clubes, pero el León estaba lejos en ese entonces de competir, al menos por la Liga MX, ¿no? O sea, los equipos fuertes de Liga MX ya sabemos que son América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul. O sea, son los equipos que siempre compiten torneo tras torneo. Entonces, por ahí siento que sí le quedó a James esa espina de tener un plantel más competitivo, llegar a un equipo más competitivo en el que aspirara a más cosas y fuera más vistoso su fútbol, porque en León sí él resaltó por encima de todos los jugadores, pero lo cierto es que el equipo se quedó corto, tal vez a lo que James esperaba. Pero no solo personal con León, ¿no? No, Es no. Qatar, Es Grecia. es Sao Paulo. Sao Paulo. Pero Venga, hay otra frase. de ¿Usted James. sigue su corazón a Qatar? Esa es la que yo no... No. Si mi corazón tiene algunos signos del dólar, pues, Pues Porque- no, eso es lo pero que- seguramente sí cuando me se va a calma, Qatar. Sí. Pero calma. El corazón puede estar por el tema del León. Él quería estar acá, una liga donde fuera figura. No, y el Mundial de Clubes. Él quería jugar el Mundial de Clubes. Pero corazón también puede ser que en el año en que se va a Qatar, porque prácticamente le tocó salir del Everton, Se va a Qatar porque no había antes más. del Mundial. Era el Mundial Porque en Qatar. llegó, Era el exacto. Mundial. Era el sí, mundial en Qatar y la Dijo, primera ya me voy entrevista adaptando. y la entrevista de James es sí, me voy adelantando y cuando me toque Exactamente. jugar acá ya estoy aclimatado, pero nunca jugué el mundial. Bueno, porque el no- corazón también lo siguió él y lo dijo en esta entrevista el Atlético de Madrid, porque su hija vivía en Madrid Cuente y quería eso. estar con ella. ¿Por qué salió del Bayern James Rodríguez? Esta pelea la hemos tenido, yo creo que usted y yo la hemos dado, pero no sé por qué eso nunca trascendió. No, porque no nos hacen caso. ese es El problema. directo en el que, porque fue un directo en Twitch, en el que James dijo con otro amigo streamer, conversación entre amigos, dijo, uy no, eso hacía mucho frío, Hace mucho en, frío en en Múnich. Múnich. Pero era un comentario entre amigos donde se rió y dijo, una vez entré al carro y vi que estábamos en menos 28 grados Celsius y me pregunté, ¿qué hago acá? Y ya, él nunca dijo, y Un chiste. por eso, él nunca dijo lo siguiente, y por eso me fui de Bayern. exactamente. Él nunca dijo eso. Nunca lo dijo. "Uy, qué Acá- frío hace acá", sí. El problema fue que en Colombia sí de una vez le pusimos el rótulo, por eso fue que se fue del No solo en Bayern Múnich. Colombia, en Y muchas había- partes claro, malinterpretaron pero, que- Tatiana, eso que dijo James. detrás, y lo reveló, había una oferta prácticamente hecha con del Atlético Atlético de de Madrid. Y él se fue del Bayern Múnich, era Sí, por señor. esa oferta, Sí, porque señor. él dice, y siguió el corazón, quería estar en la ciudad donde vivía mi hija. ese Sí. es el problema. Que era Madrid. Decir Pero bueno. que en un lugar hace frío no quiere decir que por No, eso para se nada. fue de ese lugar. No, y Nunca lo dijo. creo en la misma entrevista o en otra entrevista, Tatiana, el hombre dice como que acá no hay vida social. Acá no hay vida social, sí, claro. Vienen todos a entrenar y se van todos Y para se la van a casa. y Para se su van a la casa. Pero es Bueno, normal. es vivía normal. algo muy diferente en Aguánteme Madrid, un ¿no? momento. Sí, señor. Que era aguánteme bien un momento, diferente a lo que vivía en porque Múnich. están levantando la mano don Francisco Sánchez en Chile. Ay. Francisco, bienvenido, buenas noches. ¿Qué opinas de todo ese tema? Ustedes también han tenido, digamos, ídolos de cierta manera maltratados, muchas polémicas. En su momento fue Arturo Vidal, en su momento fue Alexis Sánchez. Claudio Bravo, que casi no vuelve a tapar en la selección. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches, compañeros. Sí, bueno, da un poco de nostalgia hablar de estos jugadores por la situación que viven en otros países y porque nosotros obviamente no estamos clasificados al Mundial, pero sí, han pasado muchas situaciones entre clubes y selección, que han tenido algunas complicaciones para llegar a un Mundial, o algunos han tenido que arriesgar mucho más que la carrera para estar en una Copa del Mundo, como Arturo Vidal en 2014. Que jugó prácticamente a pocos meses de una operación que casi le costó la carrera. Entonces son situaciones entre clubes y jugadores que
tal como mencionábamos con James Rodríguez, un jugador fuera de serie y que va a tener esta oportunidad en el Mundial de 2026 de dar cuenta. Pero sí, esas situaciones pasan bastante, han pasado bastante en Chile y yo quería especificar respecto a los mediocentros también que tiene algunos países para esta Copa del Mundo en 2026. Siento de que, por ejemplo, el Arsenal va a tener que ver mucho, sobre todo con el mediocampo de España y con el mediocampo también de lo que van a hacer otros países. Por ejemplo, lo que está haciendo Mikel Merino, lo que está haciendo Zubimendi, y también para la misma selección de Inglaterra, lo que está haciendo Declan Rice, va a fortalecer mucho lo que van a hacer los países. Y una gran temporada del Arsenal puede abrirle el abanico a muchos países en que tengan una buena presencia en los mediocentros para este Mundial. El tema con Mikel Merino es que no sabemos hoy si va a llegar a la Copa del Mundo por la operación en su pie. Pero hay una frase muy clara, profe, y a todos, micrófonos abiertos. Dime quién es tu mediocentro y te diré a qué juega tu equipo. ¿Qué tal esa, no? Hoy, bueno, ahí te doy dos cosas. El Tolo Gallego era el 5 de Argentina, campeón 78. Sí. Te mataba patada, te daba, te entraba. Si había VAR, lo echaban a los 10 minutos. Pasarela decía que nunca tuvo un 5 ahí adelante tan bueno que le permitía resaltarse a él. Claro, lo que pasa es que también como que intercambiaban ese rol, ¿no? El que pegaba era el Tolo y el que jugaba era Pasarela. No, ¿por qué? Porque el 5 paradito delante de los centrales desarma al que viene y los centrales salen jugando como Beckenbauer. Claro, ¿Me entendés? En cambio, cuando el 5 adelante no lo tenés fijado, es un problemón. Fue cuando Redondo es el 5 de Argentina, Redondo la dejaba así chiquita la pelota, porque la agarraba y jugaba para acá, jugaba para allá. Lo mismo pasa con Paredes. Paredes no es un 5 de esos que quita, que mete. Está bien, quitó la pelota en la Copa América, que se la saca a Castaño, eso es otra cosa, y viene el gol, ¿no es cierto? Pero el 5, que ahora vamos a hablar de los volantes, ¿no? El mediocentro como tal. El mediocentro. Acá en Colombia decimos volante 6, en Argentina decimos el 5. En Argentina no sabes quién es. Y ustedes ayúdenme. Claro, pero está McAllister. Lo que pasa es que, Andrés, creo que hoy en día ya no vemos, o bueno, vemos también la doble función de ese mediocentro, ¿no? Que no solamente se dedica a lo que dice el Todos profe. Todos juegan, cumplen la Eso es lo que hizo Scaloni, agarró todos números 10 y lo puso a jugar en la mitad de la cancha. Y por ejemplo, en Argentina el que mejor lo hace para mí es Alexis McAllister. ¿A vos te gusta ahí, fijadito ahí adelante? Sí, pero él cumple la función también de colaborar atrás y cumple la función de también estar asociado con, a mí me gusta Enzo. Con los de a mí me gusta. Y hay que entender que hay dos funciones. Sí. O sea, cuando juega con un cabeza de área hay dos interiores, Eso ese le iba a 3 decir, en la la línea mitad, de tres. o cuando juega con dos volantes 6, que puede ser ahí, por ejemplo, como De Paul los y dos Paredes, pivotes. o De Paul y McAllister. ¿Qué hacía, por ejemplo, la selección de Francia campeona? Jugaba Kanté y Pogba. Kanté, Pogba, sí. Dos volantes, digamos, con características Hoy, muy Luis, diferentes. ¿la generalidad es el doble 6 o es Pues si dos usted mediocentros, si usted mira- dos mediocentros o un mediocentro? Si ¿Cómo usted la mira, ves? Es curioso Vamos porque a- hicimos la táctica preferida de casi todos los entrenadores que están ahorita en el Mundial. Y la que más se repite es la 1-4-2-3-1. Esa, digamos, que es la formación que más se repite dentro. O sea, limpia parabrisas en la mitad. Pero Doble la segunda 6. que más se repite es ¿Vitiña con quién? 1-4-3-3. Por ejemplo. Vitiña juega ahí con Joao Paliña o Paliña. con Rubén Neves. Con Rubén Neves sobre todo. Pero, a ver, Argentina, saquémosla. Puede estar un hombre como Ezequiel Palacios, por ejemplo, que ha jugado mucho, acompañado de McAllister y de Enzo. No Te arma juega, la línea de no tres. juega de titular. Bueno, Para mí es O está el Enzo dos. de Paul Enzo de Paul McAllister. Enzo de Paul McAllister o, Y Paredes de suplente. bueno. Y Paredes Lo de Celso que se lastimó porque le gustaba a Vea, Scaloni. y el otro que de pronto entra en esa convocatoria ahí para jugar en esa posición es Máximo Perrone, que juega en el Como. Maxi Perrone. Sí. De Zurdo. Vélez, Que de zurdo, un hecho, el jugador Como de muy Fábregas juega bueno. con esa misma estructura. Exactamente. también. Exacto. Vámonos a otro equipo, vámonos a Francia, por ejemplo. Francia tiene, por supuesto, de dónde escoger. Camavinga y Tchouaméni no están mal. Camavinga y Tchouaméni no están más, pero Están- hacen parte quizá de están una en el lista. plantel. Pero hacen parte de una lista. En los últimos partidos apareció Kanté.
Tienen un jugador que también puede ser Rabiot, que ha Rabiot. sumado muchos minutos. Vea, Todavía. en el último- Vamos con con Rabiot. Y todavía. el que más hace formación también es con dos volantes centrales, el 1-4-2-3-1. Lo que hizo en los últimos partidos fue poner a Zaire Emery, el del PSG, A Zaire Emery. Ah, ok. que también puede jugar como lateral a jugar en esa función, a Koné, el de la Roma, y a Thuram también de la Juventus, es el otro jugador que son más de quites. Zaire Emery es un jugador un poquito más dinámico, más box to box, que se pueden mezclar los dos bien en esa posición. Lo que hizo, él jugó 4-2-3-1 o casi que 4-4-2 con dos puntas, con Mbappé o con Nkunku, con Exacto. Mateta, con Kolo Muani, Ahora- porque él tiene tantos jugadores de ataque que prefiere poner o otro extremo, o otro delantero, o otro media punta. Un lateral en que vez le de haga ten- toda la En vez banda. de tener dos interiores y un Exactamente. medio centro defensivo. Ahora, vamos viendo. Creo que Argentina tiene 2 o 3 grandísimas figuras, sobre todo Enzo y McAllister. Francia, más allá del nivel de Zaire Emery, que es muy bueno, no tiene el gran mediocentro. ¿Cómo está De pronto España, Rabiot, por Francisco? Rodri. Perdón. Estamos hablando de Rodri, ¿no? pero por favor, me Oscar, levanto y Oscar, aplaudo. Oscar, Es Oscar. Rodri, hermano. Oscar García, Obviamente. tienes a Pedri, tienes a Rodri, tienes una A cantidad Olmo. de jugadores, bueno, Olmo un poquito más, Más adelante, no adelante. tan medio centro, pero una cantidad de jugadores para todos A los gustos. Fermín, Arsenal. a Fermín. Sí, aquí bueno, en España todo pasa por Rodri, como esté. Es el mediocentro indiscutible, el que marca el ritmo, sobre el que se construye toda la selección. El problema es que sufrió hace algo más de un año una lesión muy grave de rodilla y todavía no ha vuelto a su mejor nivel, aunque sí es verdad que ya está encadenando partidos seguidos jugando como titular, está tomando algo más de ritmo. La duda es cómo va a llegar al Mundial. Si llega bien, pues si llega en unas condiciones mínimamente buenas, es indiscutible. Junto a él tenemos a Fabián, que en el PSG es imprescindible, y en España no está rindiendo quizá al nivel que lo hace en el PSG, pero es un jugador fundamental. Junto a él, Pedri, el jugador con más talento de la selección, sin ninguna duda. Y viene empujando muy, muy, muy fuerte Zubimendi. Zubimendi está completando una temporada sensacional en el Arsenal y es el sustituto natural de Rodri. Que jueguen los dos juntos, puede haber momentos, yo no lo veo, pero lo que os decía, en España todo pasa por cómo esté Rodri. Tienen si Rodri 4, está bien, confiamos. tienen Claro. 4, Si no, la situación se complica. sí, tienen 4 de primerísimo nivel en España. bien. No, y hay Pero varios además y que eso acercan. habla también de que hoy es la Pero mejor lo tenés que selección poner del a mundo funcionar, también. Tenés que encontrar el sistema No, para pero está ellos. jugando. Pero Están eso. jugando muy bien en sus clubes. Hay que ver de la Fuente qué quiere hacer con ese volante en la mitad de la cancha o con esos volantes en la mitad de la cancha. Porque el doble 6 te limita a otras cosas. Hay que ver dónde paras el equipo para que ese doble 6 Pero, no profe, sufra. tiene una ventaja. Y es que Rodri también puede jugar de central. Y lo paras en la No, mitad del otra campo. vez no, que fue No, olvídalo. lo peor que le pasó a España, que lo tiraron de central. Y la ventaja, pero que tiene, son vean, opciones, la pero ventaja, son la ventaja que opciones. tiene España jugando con esos tres en la mitad es que Pedri es un jugador demasiado creativo. Si comparamos las 5 grandes ligas, Pedri es el jugador con más peligro esperado, que es una métrica que mide qué probabilidad aumenta las acciones de un jugador de generar gol en su equipo. Entonces una estadística muy compleja, pero nos dice cuál es el jugador que más peligro genera. Y de las 5 grandes ligas, el jugador que más peligro genera a favor de su equipo es Pedri. Más que Mbappé, más que cualquier otro, con sus pases, con sus regates, con su creatividad. Entonces, España con Pedri entre el campo puede ser uno de los equipos que más a cantidad de acciones ofensivas genere y es fundamental en ese rendimiento, sobre todo en la fase final del juego para España. Yo creería, Oscar, que hoy es Pedri y 10 más. ¿Y 10 más? No, Juan, bien. O sea, Pedri, a ver, No, Juan, porque es que el bien, equipo puede mamita. mutar mucho, pero el que nunca ha mutado, sobre todo con Luis de la Fuente, es Pedri. Es el que más ha jugado. Bueno, sí, el Iniesta Sí, actual, ¿no? Es un crack. si están bien, el centro del campo es Rodri, Pedri y Fabián. Ya Sí. sé. A partir de ahí, con dos extremos Tremendo. abiertos, si Nico y Lamine están bien, y puede ser Oyarzábal de falso 9, pero vamos, Pedri es indiscutible, es el mejor, es el jugador con más talento de la selección, del Barcelona, junto a Lamine y Rafinha, forma un tridente casi, si están inspirados y están en forma, casi imparable.
Y a ver, Sí. el España ilusiona, es después de, creo que era el profe que lo decía, después de Iniesta es el jugador con más talento natural. Total, total. Le sale sin querer, las jugadas le salen sin querer y sin pensarla, es innato en él. Y además, en las últimas temporadas ha conseguido una fortaleza física Sí. que le hace aguantar las temporadas, cosa que antes no le pasaba. Tenía muchos problemas físicos y eso terminaba condicionando su juego. Ahora no, ahora es un jugador, vamos, para mí, el que tiene más talento Es impresionante. de la selección. Es el futbolista y es el que mejor sabe jugar al fútbol. Totalmente, es que es impresionante. Pero, profe, muchachos, para ir a la pausa, rápido, de sí o no y ya Casi volvemos con llora, el tema. Parecía Sí, no, que claro, rápido. Oscar parecía que De sí estaba o no porque hablando me voy a la del pausa. hijo que lo llamó la maestra. Es el mejor- Le dijo, ¿qué hijo tiene usted, Oscar? Y todo. Estaba hablando del hijo. Profe, ¿es el mejor hijo de mediocampo todos. del mundo? Ya, ese, ¿sí o no? ¿El de España? Sí. ¿O te quedas con Argentina? Rápido, Me 5 quedo con segundos. Argentina. La delantera me quedo la de España. El mediocampo me quedo el de Argentina. Hoy, Bueno, De ya. Paul, Enzo y McAllister es una cosa Ya increíble. venimos. Muy bien. Ya venimos con ese tema porque está candente. Es impresionante el nivel que tiene España. Pausa y volvemos en As Mundial. Amigos, regresamos a As Mundial. Hablamos el primer bloque, nuestra primera casi media hora de los mediocentros también. Es impresionante lo que tiene España. Diego Gorostieta, ¿te parece el mejor mediocampo del mundo, el de la selección española, o te inclinas por Argentina con McAllister, con Enzo Fernández, o te gusta más España con Pedri, Rodri, Zubimendi o el que sea? Yo coincido por allá con el tema del profe con Argentina. McAllister, Enzo es un medio campo muy, al menos que para este mundial, llegan ya más consolidados incluso que en Qatar 2022 y con grandes proyecciones. No quiere decir que España no tenga un gran medio campo, que sí lo tiene. Ya está probado por Luis de la Fuente por ahí con Rodri, con Pedri, sí, pero yo me inclino un poco más por el estilo de juego que tienen McAllister y Enzo, ¿no? Que son jugadores cada semana en Premier League que están acostumbrados al máximo nivel, a rendir, a competir, y por ahí pues Scaloni se ha animado, por ejemplo, a probar con ese medio campo que ya en el pasado le dio resultados, y en Qatar también por ahí alternaba, como bien lo decían, ¿no? Con Paredes, por ahí también participaba Guido Rodríguez en algunos momentos, pero ya esta selección argentina da de evolución para que ellos dos sean pilares del medio campo en la selección argentina. Otro de los mediocampos que a mí, por ejemplo, en lo personal me gusta, no sé ustedes cómo lo vean por allá, es el de Inglaterra, porque por ahí está Declan Rice, está Bellingham, y un jugador que por ahí un poco infravalorado porque tiene una gran temporada es Adam Wharton. Entonces por ahí Inglaterra está también armando un buen medio campo para ser de los, pues sí, de los mediocampos a seguir en la Copa del Mundo. Luisito, los mediocampos no juegan solos. Los mediocampos, como el de Argentina, por ejemplo, juega apoyado por Lisandro Martínez o Otamendi y el Cuti, con Messi bajando, con Julián colaborando. O sea, mucha de la rotación de ellos. No sé si vieron el gol Pero te lo que cambio, Paredes profe. dice, la tocaron 37 Claro. veces, que todo esto, ponele música, dijo. La tienen todos, la tocan todos, y todos ocupan un espacio, porque hay veces que Enzo se va y el que queda de 5 es McAllister. Hay veces que se va De Paul o se va McAllister y el que queda de 5 es De Paul. Hay un trabajo de Scaloni en eso que es potencia a estos jugadores. Que muchas veces estos jugadores no hacen eso en sus equipos. Y, profe, lo que mejoró mucho esta selección argentina en comparación a, por ejemplo, las eliminatorias antes del Mundial de Qatar es precisamente esa fase defensiva, que no es necesariamente por la característica de los jugadores defensivos, sino por la característica del comportamiento del equipo. Claro. Este fue el segundo equipo que menos goles le concedieron en la eliminatoria, pero la diferencia entre goles concedidos de este equipo en la eliminatoria del 2022 a la del 2026 es mucho mejor. La cantidad de acciones peligrosas que le generaron al equipo fue mucho mejor. Entonces, lo que mejoró esta selección argentina fue precisamente, y es lo que tiene ahorita muy bien, ese funcionamiento defensivo. Porque si hablamos estrictamente en calidad de los nombres, es mejor España. O sea, los suplentes de España eso le iba a son decir. los titulares en el mejor Arsenal. Es Nico González, que es en el Manchester City. Está el del Leverkusen. Los suplentes de la selección argentina son Máximo Perrone en el Como. Exacto. Un Pero- poquito. Entonces hay una Oye, diferencia pero también venga, en calidad Juan de Camilo, nombres. claro, dice el profe que los mediocampos se apoyan en el resto del equipo, por supuesto, supuesto. pero hoy en Argentina, por ejemplo, uno inclusive se puede imaginar una Argentina sin Messi,
Pero ¿se puede imaginar usted hoy una Argentina sin McAllister y sin Enzo Fernández? ¿O una España sin Pedri? El problema es ese, yo creo que es en el tema de cantidad más calidad, que es lo que tiene España, que es que, profe, si uno se pone a mirar de lo que hemos estado hablando todos estos días en el Mundial, revisando posición por posición, es muy difícil un detractor de la selección española del señor de la Fuente que quiera decir esta no es favorita, es imposible, no hay cómo no decir que España en este momento es la selección más importante del planeta Tierra porque tiene todos los elementos. Tal vez lo único que puede dudar todavía es el tema del delantero, pero aún así, sin un centro delantero 9, los extremos hacen todos los goles Ha hecho 30 goles en el último año. Entonces no hay cómo pelear con España. Mucha profe. gente que está del otro lado, usted que va en el taxi ahora, nos está escuchando en todos lados, está diciendo, entonces no vayamos. No vayamos. No, es que eso es lo démosle bonito. la Ese es copa el allá a reto. España. No, Ese es el reto bonito, vencer a hay España. algo que te machaca, siempre hay alguien que te encontró el talón de Aquiles y te pegó en el talón de Aquiles y te debilitó. Es un mundial. ¿Sabes cuántas veces salió campeón del mundo España? Una. Entonces, paren. Y esta Super España no pudo ganar la Liga de Naciones, perdió con Portugal y le hicieron nada más 15 goles en esta Liga de Esa Naciones. derrota le enseñó. Ojo. Esa derrota le enseñó. No, te agarra señores, Portugal, la calma. agarra Vitiña, que te la deja chiquita como un alfajor a la pelota. Es una locura lo que juega ese muchacho. con Bruno. Voy a Chile, aguanten. De Francisco Sánchez, ¿qué opinas de las declaraciones del profe Adrián Magnoli bajándole los humos a España No, y no hablando pero gigantemente de la yo no selección le tengo argentina? miedo, yo le compito. ¿Cuál es el problema? Francisco. No comparto con el profesor en muchos términos respecto a lo que es el mediocampo de Argentina. Ese tridente que nos deleitó en Qatar 2022 es muy fuerte. A mí personalmente me gusta mucho el de España, porque tiene muchas alternativas para distintos momentos del partido, para cuando haya que atacar, para cuando haya que defender, y todos los componentes que tiene el mediocampo de España están a un muy buen nivel. Y también agregaría, pero ahí tengo el miedo de cómo va a ser Inglaterra para este 2026, porque con Rice, con Bellingham y con Wharton, que es este mediocampista que está haciendo figura en el Crystal Palace, algo puede que hablar Inglaterra en este mundial en el mediocampo, pero esa es la duda que tengo, que Inglaterra siempre cuando va a llegar a un mundial, que llega con buenas figuras, le falta el peso, le falta dar el siguiente paso y se debilita las rondas finales. Oscar, las últimas campeonas del mundo se destacaron también por el medio campo muy fuerte. Sí. Alemania tenía a Toni Kroos, por ejemplo, y a Sami Khedira. Después Francia tenía a Pogba, a Kanté, y a todos los que entraban. Después Argentina descubrió a Enzo Fernández con 21 años, pero ya estaba Entrando Paredes. de suplente. Exactamente, ya estaba Paredes, los otros que aparecían, Mascherano, bueno, De Paul, todos todos. Y los que han pasado por la le historia. faltó antes De España, Paul, no, y le faltó pues antes Sí, de eso el mejor pero- mediocampo quizás de la el historia mejor del fútbol. pero, ¿cómo claro, es pero, ese? pero es que no podía ser injusto con el resto de selecciones porque si no queda muy fácil. Pero Oscar, esta selección española, si te anulan el medio campo, digamos que también te están anulando toda la generación o todo el fútbol, porque es que ni siquiera hoy tiene 9. No, Hoy si le todos son sacan la volantes. pelota a España, ¿qué hace? Yo pregunto eso. Pregúntale eso a Oscar. Oscar, si le sacan la pelota a España, la finalísima va a ser, pero clave. Yo no entiendo cómo se puede jugar un partido así ante un mundial. Todavía no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, porque es un ensayo complicadísimo. Es ¿no una cierto? orquesta, es una orquesta donde tienen que funcionar todos. Es una locura. Ahí alguien puede perder por nocaut. Cuidado, ¿no? Sí, ese es el gran temor que a lo mejor tenía Scaloni, que siempre hemos estado contrario a jugar un partido de ese nivel tan cerca del Mundial, y De La Fuente está encantado de jugar ese partido. Yo no sé si ha medido también las consecuencias que puede tener lo que ocurra ahí. A ver, sin el balón España sufre, claro. La ventaja que ha tenido España en este tiempo es que es muy difícil quitarle el balón. En lo que decía, pero de todas formas estamos hablando a varios meses vista del Mundial. Son selecciones muy parejas, España, Argentina, Portugal, que a mí me gusta mucho. La duda siempre de Inglaterra. Yo creo que España y Argentina están un poquito por encima de los demás, no mucho de Portugal, que a mí Portugal me parece una selección muy, muy, muy complicada de ganar. A otro nivel también Marruecos, es una selección que compite muy bien y genera muchos problemas. Y entre España y Argentina, la gran diferencia que yo veo
Pues que desde Qatar para acá, Argentina funciona como un equipo. Es un bloque indestructible, mentalmente fortísimo, que se aísla de lo que ocurre a su alrededor, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, sabe perfectamente cuáles son sus armas, sabe también cuáles son sus defectos, y para mí la gran fortaleza de Argentina, evidentemente además del talento de McAllister, que a mí me parece un jugador extraordinario, o de Enzo, sí, o de Messi, es que es una selección que funciona como un equipo, y es muy difícil enfrentarse a selecciones que tienen esa dinámica, que saben perfectamente cómo comportarse en cada momento, que conocen lo que hay que hacer para ser campeón, que han vivido lo que es ser favorito, ser campeón, y también la dureza de no alcanzar lo que se esperaba de ellos. Para mí, como mentalidad, me parece la selección más fuerte del mundo. Sí, yo le agregaría a esa frase de que Argentina funciona como un equipo y España funciona como un reloj. Porque es que España es eso. España es la precisión de todo el armado, de lo que hay en la cabeza del técnico. Las ideas, son 48 selecciones. Claro, estamos hablando del Mundial 48. No, pero 48 selecciones. Y nos llevó todo el programa en esto. Ahora, pero, profe, Argentina creció tanto porque en el último mes no me la nombraban. ¿Qué pasó en el último mes que subieron las apuestas? No subieron las apuestas. No, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Claro. Hoy me siento halagado de cómo están hablando. No, pero hablábamos más de Francia y España. Argentina también ahí, pero Francia la tenemos hemos hablado de Brasil. Hoy llegó Argentina. Tatiana, ¿a usted le gusta España, Argentina o le gusta otro? Porque le puede gustar Colombia. No, a mí le puede gustar Marruecos. Yo creo cualquiera. Que el mejor mediocampo de hoy en día en el fútbol mundial, hablando de selecciones que van al mundial, es el de España. Pero yo sí creo que España sí tiene un reto muy grande por cumplir en el Mundial y es lograr el equilibrio entre líneas, porque puede ser un equipo muy ofensivo, pero un equipo que cuando pierde el balón de pronto puede tener problemas. ¿Quién pierde el balón? De hecho, España. Pero es la selección a la que menos atacan, además. Vea, bueno, pero acuérdese cuando hablábamos... Casi nunca se la quitan, pero si se la quitan... Pero si se la quitan... puede sufrir. Pero yo creo que España debe tener en los datos el porcentaje más alto, más rápido de recuperación de la pelota. Tira número, Luisito. Cuando hablamos de defensores, España no tenía muy buenos defensores centrales y estaba, digamos... No, pero el primer defensor de España es el delantero. El índice de posesión de España en el último año es el del 63%. El de Argentina, ¿cuánto? 63%. El de Argentina es el de 60%. Ahora, hay un dato muy interesante. El único partido del último año que España perdió la posición, tuvo más posesión el rival, fue la semifinal de la Nations League contra Francia. ¿Sabe cuántos goles le hicieron en ese partido de España? Ninguno. 4. ¿Sí? 5-4 quedó ese partido. Tiene toda la razón. 5, cuando a España, el único partido que le quitaron la pelota, que tuvo menos posesión, le hicieron 4 goles. 63% y 60% Argentina. Sí. Tengo la solución. ¿Cuál? 2 balones. sale que se juegue con 2 balones, claro, que uno lo tenga uno un ratito y otro el otro. Y es curioso porque Argentina, el único partido que perdió la posesión en el último año fue ante Uruguay en Montevideo, que Argentina ganó 1-0 y fue un partido donde, a pesar de que tuvo más posesión el rival, le generó pocas ocasiones de gol. Solamente tuvo Uruguay 4 remates y tuvo más la posesión. Argentina en ese partido, con un 43% de posesión, tuvo 12 remates, 3 veces más que su rival. Entonces Argentina es un equipo que, además de que tiene mucha posesión, lo sabe hacer sin posesión. Sí, pero venga, interesante. Lo más lindo de todo es que, a pesar de que se lleven la pelota a la casa, como dice el técnico colombiano Lucas González, la única que le ganó a las dos en cualquier condición fue Colombia. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Voy a preguntarle a Diego Gorostieta, porque es que él mencionó a Inglaterra, que también le gustaba. Francisco también la mencionó. ¿Tiene Inglaterra, Diego, no dijo la capacidad? México. No dijo México. No, pero porque nosotros nombramos pero ¿por qué le mete la haría en la tiene Inglaterra y en otro universo, no sé, en el séptimo universo, México, la capacidad para ganarle a España y a Argentina hoy en el medio campo, ese dominio del partido? Pues está difícil, o sea, Inglaterra es un equipo competitivo, pero no, o sea, todavía está por debajo, un escalón por debajo de lo que están hoy en día Argentina y España. Yo así lo veo, ¿no? Pero eso no le quita que Inglaterra deje de ser un equipo competitivo
para el próximo mundial. Como, o sea, si llegan bien, por ejemplo, Bellingham, el propio Declan Rice, Wharton, Kobe Mainoo, que también por ahí está retomando su nivel de juego en el Manchester United con Michael Carrick, y que pues para Inglaterra ellos lo han reconocido, es un pilar para el futuro en Inglaterra. Por ahí puede tener pues posibilidades, además de lo que ya mencionaban, un equipo pues también por ahí se apoya con los jugadores que tienen ofensiva y en defensiva Inglaterra, que también Inglaterra en defensiva se ha mostrado bien en el camino al Mundial. Sí, los rivales a los que ha enfrentado no han sido grandes exigencias, pero ha sido uno de los equipos en la eliminatoria de UEFA que no recibió gol. Entonces, por ahí el comportamiento de Inglaterra pues deja, ilusiona para el próximo Mundial. En México, pues México sí, o sea, ha sufrido mucho para encontrar un medio campo que al parecer empieza a brillarle el futuro a Javier Aguirre, porque por ahí ya la carta de FIFA de Álvaro Fidalgo ya llegó, entonces puede jugar Fidalgo acompañado de Edson Álvarez, y por ahí parece encontrar México su medio campo ideal para la Copa del Mundo. Sí, voy a hablar una de las que no está en la Copa del Mundo, pero tiene uno de los mejores mediocentros del continente, para darle también paso a Francisco Sánchez con Chile. Eso sí. Tiene a Eric Pulgar. Esa selección tenía cuando ganó los en algún momento de esa época. A Charles Aranguis. Arturo Vidal. No, estaban en Gary Medel. Gary Medel. No, la locura. Lo que darían en Chile, Francisco, por tener hoy, en la edad de Eric Pulgar, al resto también para competir. Una locura, Francisco. Nada más. Sí, esa selección, en ese proceso que tuvo Chile, por ejemplo, en las dos Copas América, la del 2015 y la del 2016, con Arturo Vidal en su plenitud, con grandes campañas en la Juventus, en el Bayern Múnich, con Charles Aranguis, que tuvo mucho tiempo en el Bayer Leverkusen, con Marcelo Díaz, que pese a que en clubes no destacó mucho, pasó por el Basilea, en Racing después tuvo una gran experiencia, pero su mejor virtud se vio en la selección chilena. Y ahora, si se hubiera sumado a esta camada de jugadores en el mediocentro con Eric Pulgar, que está siendo un pilar fundamental en el Flamengo, yo creo que ahí calzaría perfecto. Pero bueno, los tiempos no fueron perfectos para la selección en el presente. Han pasado muchas displicencias respecto a los procesos que ha tenido Chile en el último tiempo, pero sí, ese mediocampo de Chile sumado a lo que era, por ejemplo, Jorge Valdivia en el 2014, que era 10 que la rompía en Palmeiras, Matías Fernández también, que tuvo un gran proceso en el Milan, en el Villarreal, con otros jugadores también como Pedro Pablo Hernández, que también estuvo en el Celta y que también tuvo un muy buen proceso junto a Chile. El mediocampo de Chile siempre funcionó. Gary Medel se ocupaba más en la selección como un central, jugaba más en la defensa, tal vez en clubes jugaba en el mediocampo, pero el mediocampo de Chile en su momento fue top. Yo creo que competía con cualquier selección. Sin duda alguna. Totalmente. Ahora, yo creo que los medios campos, el medio campo de cualquier equipo, en este caso las selecciones, sobre todo que van a disputar la Copa del Mundo, son el reflejo de lo que pasa en la cabeza del entrenador. Y es por donde uno empieza a ver los planteamientos. La frase, dime quién es tu medio centro y te dirá qué vas a jugar. ¿Cómo estamos de entrenadores? Ya repasamos todos, digamos, por lo menos de las favoritas. Nos quedó faltando Brasil, que vamos a ver si va Casemiro o no, y Venga, quién puede llegar. pero Yo creo que faltó sí. una que creo que hay ¿Qué que pasó? hacerle referencia, porque lo hablamos muy por encima, pero de pronto hay que ahondar un poquito, que es la selección de Portugal, la verdad, porque la selección de Portugal tiene una ventaja, que sus dos mediocentros titulares juegan en el mismo equipo, En París. que es Joao Neves y Vitinha. Y Bruno Fernández, pues que es el Manchester. media punta, está teniendo una temporada Bien, espectacular. Portugal. Bien, Entonces, Portugal, hablamos de Inglaterra, hablamos de España, hablamos de Argentina, pero ojo con Portugal, porque Sí. los números tanto de Vitinha como de Joao Neves, Son muy como de buenos. Bruno Fernández, siendo el máximo jugador con más asistencias esperadas y pases clave de la Premier League en esta temporada, son muy, muy buenos. Ojo con Y- con Brasil, ojo con Uruguay. Respetemos un poquito. Ojito con todas. No sé qué tendrá Noruega, Ecuador, no tengo idea, pero Noruega. te Está vienen, perfecto, Te pero vienen hay tres mediocampos vikingos que en la dan. mitad de la cancha apoyados No, por toda la profe, hinchada. pero no, los 48 no van a ser favoritos. Los 48 no No, importa. Ah, pero profe, el otro profe, día estás para hablamos, trabajar en la el otro ONU, día profe. hablábamos de Noruega. Profe, decía, parece hablamos esto de una Noruega. asamblea de la ONU, estás Tranquilo, abogando por todos. Es un mundial, No, mundial profe. cualquiera. Pero ustedes Ahora, decían, no ojo me con dejen Noruega, ¿no? afuera, no me Noruega dejen sí, afuera pero por el el ataque. Río Lerma Arias. No me lo dejen afuera. Bueno.
Bueno. Y se lo estoy diciendo a México, a España, a todos los que están del otro lado. Ríos, Lerma, Arias. Miren eso nada más, cuánto vale cada uno, son jugadores caritos, dónde está jugando cada uno, están aceitaditos, llevan casi 60 partidos juntos. Cuidado con ese mediocampo colombiano. Candidato a una intervención en la próxima cumbre de la ONU de Naciones Unidas, Adrián Mañoli. Todas las Morir al mundo, elecciones. pero voy, pero más vale, recupero las Malvinas. Bueno, Luis La Alejandro. reparto entre Yo sí todos. creo. Luis Alejandro, reparta más bien información de los Vea. técnicos. ¿Cómo estamos a nivel de resultados, de buenos números entre las favoritas y entre los que están atrás? Es curioso porque los 3 entrenadores con mejor rendimiento en las selecciones actuales son de 3 selecciones muy favoritas. El entrenador con mejor rendimiento en su selección actual de las que van al Mundial es Thomas Tuchel, un rendimiento del 90%. 10 partidos, 9 victorias. El que le sigue ahí es Luis de la Fuente, un rendimiento del 82%, y ahí seguidito está Lionel Scaloni. Son los 3 entrenadores con mejor rendimiento en sus selecciones actuales. Lionel Scaloni con 77%. Voy a preguntarle a Óscar García, nuestra redacción de AS en España, Luis de la Fuente, ¿se proyecta más allá de la Copa del Mundo? Sí, ¿Va a seguir? sí, sí. A ver, de la Fuente, que empezó siendo discutido, quizá porque no tenía el nombre de otros entrenadores, pese a que fue futbolista con una trayectoria larga en primera división, pero bueno, en las categorías inferiores lo hizo muy bien, y con la absoluta, pues campeón de la Nations, campeón de la Eurocopa y finalista de la Nations. Se Tiene puede todo. discutir muy poco Tiene todo. de la Fuente. De lo que hablabais, a ver, sí, evidentemente todos sabemos, más allá de las estadísticas, de los números, quiénes son las favoritas. No sé si sacamos entre todos las 5 favoritas de cada uno, seguramente 3 las o mismas. 4 van a coincidir. Claro, el problema es que los mundiales son muy, muy, muy complicados, y puede haber muchos factores mínimos, un golpe de suerte que puede determinar la participación de una selección, y los mundiales también hay que saber jugarlos y ver cómo llegan todos estos jugadores. Faltan Sí. los meses más importantes de la temporada, son temporadas muy, muy, muy exigentes, y a ver cómo llegan. España no va a ser la misma si Rodri llega bien o si Rodri llega regular, y Sin eso le duda. puede pasar a cualquier otra selección. Entonces, bueno, pero bueno, hablemos hablando a priori y a meses vista, pues sí, vamos, el trabajo de la Fuente admite poca discusión. Totalmente. Luis Alejandro Restrepo, ¿cómo está Colombia? Pues vea, Colombia en ese ranking está en el puesto 10. Néstor Lorenzo, el rendimiento con la selección Colombia es del 71%. El mismo, por ejemplo, rendimiento que el entrenador de Francia, Didier Deschamps, tiene el mismo rendimiento con la selección francesa, 71% de rendimiento, y el mismo que Walid Regragui, que es el de la Ok. selección de Marruecos. ¿Ese ¿Cómo porcentaje se se saca impulsa ese? por amistosos también? No, este es porcentaje de puntos conseguidos por partido. O sea, Estamos a- amistosos también. En impulsa. 2025, todo, metimos todo. Ah, No, desde o sea que son que lo- entrenadores. ok, desde que son Lorenzo se juega la vida con Deschamps ahora en marzo. en la fecha FIFA. desde que son entrenadores de la Va selección, esta es desequilibrada, la cantidad va de desequilibrada. rendimiento que han conseguido, independiente si lo consiguieron en mundial, en amistosos, en Muy bien. torneo Juan internacional, Camilo. como sea. Es ¿Usted raro cree- que no esté de primeras Scaloni. No, Pues me parece a mí. por el porcentaje. Pues Porque Scaloni- es que España rompió el el récord tercero, también de Scaloni. puntos. Claro, y Scaloni, Sí, por ejemplo, pero- ha tenido 93 partidos y Luis de la Fuente solo 37, que Claro, también el es porcentaje la es gran diferente. diferencia. De la Fuente el es porcentaje. algo por eso parecido a Tuchel es el Scaloni. primero. Pongamos Tuchel de es la el primero Fuente. porque solamente ha tenido 10 partidos. Ah, ok, Pero, ok. Juan Camilo, ¿usted cree que hoy Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, está entre los 10 mejores del mundo? Yo creo que sí, y no solamente yo, lo acaba de decir Lucho, también el listado que sacó la IFFHS, ¿no? También aparece entre los 10 mejores, y es por el rendimiento que él tiene, porque al final es un entrenador que con la Selección Colombia ha logrado muchos más puntos de los que incluso en algún momento se pensaba no podría Y sacar contra la Selección selecciones Colombia. grandes, ¿no? También. Contra selecciones grandes, ya hablando de amistosos, esa victoria con España, Alemania. se ha medido con Alemania, venció a Argentina en eliminatorias, la Gran- Copa a América fue Brasil. espectacular. Invicto Sí, le ganó a histórico. Brasil por primera El vez. invicto Sí, ahora sí, o sea, histórico que tuvo. realmente el trabajo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia es lo que se esperaba siendo el heredero de Peckerman. Eso por Colombia. Diego Gorostieta, dame el número, solamente porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo crees que está el Vasco Aguirre con México? Del 1 al 10, un No, 7. del 1 al 32. Ok, No, pues yo creo que
falta mucho camino con él, O sea, sí ha posicionado a México en CONCACAF, pero falta mucho trabajo por hacer todavía. O sea, no logra convencer del todo todavía. Dame un número. ¿32 siendo lo peor? Sí. Bueno, te doy el 20. El 25. A ver, Bueno, ahí está. No, Muy bien. Está Diego. en el estamos puesto arriba. 23 y si tenemos en cuenta toda la carrera, está en el puesto 28 en su rendimiento Bueno, de ahí toda la estuvo carrera cerca, en Diego, comparación vea. con toda la Ahí carrera. estuvo bien, cerca. bien, bien. Señores, hemos llegado. Ojalá tuviéramos más tiempo. No Hablaríamos podemos hasta hablar, las 5 de la ampliar mañana, profe. una hora. Bueno, El ahora unicornio. tenemos que hablarlo. ¿Eh? Viene el unicornio en la noche, Viene. la música de don Eduardo Peña, que a mucha gente le gusta. Nosotros seguiremos. La ventaja es que tenemos 120 días por delante y más para seguir hablando de fútbol. Gracias a todos. Feliz noche.